Fernanda, hija de un ministro y una activista contra el aborto y alumna de un colegio religioso, despierta desconcertada en una cabaña. Fernanda despertó con el cuello de ganso endurecido y su saliva creciendo un charco salado sobre la mesa. ¿Ya era mañana? ¿Hoy? ¿El futuro presente? ¿Por qué seguía allí? ¿Por qué no le habían rescatado todavía? Se movió con lentitud para que no le estallaran los músculos ni las articulaciones entumecidas tras horas de hacer el papel calmo de bella durmiente. Al recuperar la consciencia, descubre que está atada de pies y manos y que su secuestradora no es otra que Miss Clara, una de las profesoras del colegio. Una maestra que tiene detrás una historia turbia, oscura, una mujer que se ha enfrentado a dos situaciones traumáticas, la relación con su madre y un secuestro por parte de dos alumnas en su anterior colegio. Si tuviera que ser honesta durante su entrevista laboral, Clara López Valverde se vería en la incómoda situación de tener que admitir que era una maestra de lengua y literatura sin vocación alguna por la enseñanza. No es que hiciera mal su trabajo. Pues son solo dos pinceladas de Mandíbulas, el nuevo y terrorífico libro de Mónica Ojeda, que comienza su andadura aquí mañana en Zaragoza, en Antígona, su gira de presentaciones. Mónica, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Muy encantados de conocerte, sobre todo después de haber leído Mandíbula. ¿Por qué el terror? ¿Por qué este género? ¿Por qué mezclar el miedo, el sexo, la violencia? Creo que son temas que me obsesionan desde siempre. He sido una niña desde pequeña, he sido muy temerosa y hay muchas cosas que me han dado miedo y me obsesiona mucho cómo el miedo de cierta manera también determina nuestras vidas, ¿no? Miedo desde fobias hasta a emociones mucho más intensas, ¿no? Y creo que eso es algo que me gusta explorar en la literatura. Y todo esto en un universo femenino, porque aquí tenemos madres, hijas, hermanas, grupos de mejores amigas, el miedo al terror en un ámbito femenino. Sí, creo que me interesa bastante el imaginario que se ha construido en torno a la feminidad, ¿no? Como desde un imaginario de la otredad, y que es bastante fértil para pensar en lo monstruoso, en lo místico, en lo mágico, ¿no? Sobre todo con toda la tradición y símbolos que tiene la feminidad y el cuerpo de la mujer, ¿no? Pienso que tiende bastante a ir hacia el horror, hacia el miedo, hacia el terror, hacia zonas oscuras, ¿no? Y que, bueno, literariamente es una zona bastante intrigante. Yo quiero decir de explorar, ¿no? Y me gusta mucho explorarla, ¿no? Me veo rascando por esas zonas constantemente. Pero fíjate, usas la palabra explorar y me gusta porque me da la sensación que tampoco se trabaja mucho literariamente el tema del terror y no es algo habitual en la literatura escrita por mujeres. Sí, bueno, en realidad Mandíbula no es una novela de terror propiamente dicha, no es una novela que tenga como fin, o por lo menos yo no la escribí con el fin de generar miedo, pero sí es una novela que escribí con el fin de explorar distintos temores que tienen que ver con la feminidad, la familia, las relaciones entre mujeres, y cómo eso puede generar temores que marcan no solamente psicológicamente los personajes, sino también físicamente, y cómo esos terrores también están enlazados con temas que tienen que ver con la sexualidad, con el tabú, con también inclusive cosas que pueden parecer perversas, dependiendo desde qué ángulo se las mire. Claro. Vamos a hablar un poco de lo que es la propia estructura de la novela. Lo cuentas desde distintos puntos de vista y algunos saltos temporales. Uno empieza a leer Mandíbula y al principio desconcierta. No sabes muy bien dónde estás. Supongo que tiene que ver con esa propia situación de Fernanda, que se levanta en la cabaña y es la misma sensación. Y a partir de ahí vas empezando a presentarnos unos personajes. Tú utilizabas la palabra monstruos y vamos viendo poco a poco que hay algo que no acaba de ser normal en todos ellos. Sí, yo creo que bueno, la novela empieza con una estudiante de secundaria que se levanta en una cabaña y que siente que desde el clima hasta la luz que entra le dice que no está en su ciudad y se sabe secuestrada porque está atada. Entonces hay un desconcierto, ¿no? El de ella al no saber cómo reaccionar, no saber qué sentir, ¿no? No recordar bien cómo ha llegado allí. Y creo que ese comienzo turbio de la novela también, para el lector, yo he tratado de que fuera también ese ejercicio de entrar en la cabeza de Fernanda y de no entender muy bien qué está pasando, ¿no? Sino hasta el final del primer capítulo, en donde ya más o menos puedes dilucidar que se trata de una estudiante secuestrada. Y luego, claro, la idea es ir llegando poco a poco
a los porqués, ¿no? A por qué ella está allí, por qué ha sido secuestrada, por qué su profesora de lengua y literatura la ha secuestrado, quién es ella, quiénes son sus amigas, cómo se desarrolla esa relación que, digamos, catapulta esa situación tan violenta de un secuestro, ¿no? Y la idea es ir viendo a estos personajes, ir adentrándonos en su mundo e ir viendo que sus mundos pueden tener zonas bastante oscuras y violentas, ¿no? Y que es desde esas zonas que nadie suele ver de donde germina toda la trama de la novela, que es un secuestro. Claro, bueno, yo creo que eres maestra en general ese desasosiego. Por ejemplo, uno empieza a explorar lo que es la vida, la figura de Miss Clara, la maestra, esa relación tan dura con su madre, la situación dramática por lo que ha pasado, cómo ella se va mimetizando físicamente con la madre, pone los pelos de punta. Tú decías antes que no era una novela de terror y en este sentido sí. Sí, creo que hay momentos en donde la novela puede despertar temores que creo que tenemos todos, ¿no? Como las relaciones con nuestras madres, ¿no? Sobre todo es un mundo de lo femenino en donde los personajes de Mandíbula, pues la mayoría son todos mujeres, de hecho son todas mujeres, y entonces esa relación madre-hija, y mejor amiga, que también es tu hermana a su vez, ¿no? Aquella hermana que tú seleccionas, dices, esta va a ser mi hermana, ¿no? Se convierte también en tu igual, ¿no? Y esas asimetrías y simetrías, ¿no? Entre esas relaciones. Y claro, las relaciones entre madres e hijas pueden ser muy perturbadoras, igual que lo pueden ser las relaciones entre mejores amigas, son relaciones pasionales. Y en todas las relaciones pasionales puede haber, digamos, ese devenir de la ternura a la violencia, ¿no? Eso es lo que pienso, ¿no? Entonces, eso me gusta explorarlo y es algo que se explora, ¿no? En la novela. Bueno, todo esto no lo hemos dicho al principio en un colegio religioso que también condiciona, por supuesto. Claro, en un colegio Opus Dei. De lo que estamos hablando. La experimentación con el lenguaje. Llama mucho la atención el uso de términos, cómo juegas con las palabras, términos que son poco utilizados. Por ejemplo, a Clara su madre la llama becerra, que es un término que aquí en España se utiliza muy poco, pero que yo creo que identifica claramente la conciencia que esta mujer tiene de su hija. Sí, a mí algo que me motiva mucho a escribir, y de hecho es el principal dinamitador de la escritura para mí, tiene que ver con el tono y el lenguaje, ¿no? Si no tengo un tono, una visión rítmica y musical y poética sobre la lengua cuando estoy empezando a escribir, no puedo avanzar, ¿no? Inclusive para mí es un poco hasta más importante que la misma trama. Creo que la trama surge también de ese ambiente, ¿no? Algo que dice Lovecraft en uno de sus ensayos es algo así como que el terror o el horror lo genera la atmósfera. No realmente lo que estás contando, sino la construcción de una atmósfera. Para mí la atmósfera en una novela es claramente el lenguaje, ¿no? Es la lengua y es cómo está contado, y creo que eso es lo que genera toda la experiencia lectora, más que lo que se cuenta, el cómo se está contando. Entonces, para mí es fundamental, digamos, hallar ese tono cuando empiezo a escribir, que es lo que me catapulta a una atmósfera, a un ambiente y a una historia. Bueno, y lo haces francamente bien, vamos a decirlo claramente aquí. Gracias. Mónica, por algo estás en la lista de los mejores escritores latinoamericanos jóvenes. ¿Cómo te ha presionado esto a la hora de enfrentarte a Mandíbulas? Pues a mí realmente no me ha generado una presión. De hecho, ha sido un halago que me hayan seleccionado para Bogotá 39. Ha sido una experiencia además fantástica porque he podido leer a escritores latinoamericanos que de una u otra manera pues no estaban ni en Ecuador publicados, ni en España. Muchos de los que están en Bogotá 39 no se pueden conseguir por ahora. Ahora creo que ya van a empezar a publicar en editoriales que los traigan para acá, pero en ese momento no estaban. Entonces, para mí fue una gran experiencia. No me generó una presión al momento de escribir Mandíbula, porque para mí, digamos, una regla que tengo bastante asumida a la hora de escribir es no pensar tanto en el ruido de lo que hay alrededor, porque pienso que eso me impediría trabajar con honestidad, escribir con honestidad y tomando los riesgos que quiero tomar. Si estoy pensando mucho en los lectores y estoy pensando mucho en el ruido, no creo que me saldría algo que mereciera la pena o con lo que yo me sentiría satisfecha. Bueno, pues desde luego Mandíbulas, como bien dices, no sabría cómo definirla, la verdad. Es una novela que desasosiega, que tiene muchos prismas distintos, que abre la
las puertas a otros temas diferentes de los que parece que hay a primera vista y que merece la pena leer con tranquilidad y disfrutando de ese manejo del lenguaje y de esa creación de atmósferas que también haces. Mónica, ha sido un placer haberte conocido, haberte leído también y muchas esperamos que tengas muchas ocasiones de venir aquí con nosotros. Gracias, encantada de estar aquí. Bueno, pues mañana presenta esta novela a partir de la 1 en Antígona, no se lo pierdan y no se pierdan la novela. Nosotros, señoras y señores, llegamos al final del programa de hoy. Disfruten de lo que queda del día.